Película Salida de los obreros de la fábrica de sillas Sherwood. Los Sherwood. Cualquier miembro de esta familia de artistas de la silla lleva sobre sus espaldas la experiencia acumulada en millones de espectáculos llevados a cabo en todo el mundo desde los orígenes de la humanidad. No es extraño, pues, que en 1900 Albert Sherwood comentase casualmente a su amigo Sigmund Freud un sueño reincidente en donde se veía a sí mismo convertido en la silla preferida de una bailarina de revista que le hacía tilir. Aquel comentario fortuito despertaría el interés de los sueños del joven Freud, que ese mismo año publicaría El significado de los sueños con sillas. Paralelamente, en América del Norte, Big Billy Sherwood, afamado artista sobre silla ecuestre, intentaba introducir su arte en la población indígena. Los resultados fueron infructuosos, a pesar de que el nombre del jefe de la tribu, Toro Sentado, presagiaba una aventurosa relación artístico-comercial. Mientras tanto, en París amanecía el año 1903 envuelto en la euforia popular que había provocado el revolucionario invento de la máquina voladora. Fue entonces cuando Philip Sherwood, otro visionario del show business, decidió incorporar la nueva tecnología a su espectáculo con resultados de crítica, todo hay que decirlo, más bien pobres. Estos esporádicos fracasos obligaron a los Sherwood a abandonar París en busca de nuevos mercados. Fue en uno de esos viajes a ninguna parte cuando, por casualidad, en 1911 descubrirían, antes que Amundsen, el Polo Sur, donde volverían a encontrarse con el éxito y reconocimiento que últimamente les había sido tan esquivo. Otra casualidad, unos esquís doblados por la humedad le sugirieron a Achilles Sherwood el invento de la mecedora, que posteriormente mejoraría creando la mecedora autotransportable, con la que volverían a triunfar en los circuitos internacionales. Este resurgimiento artístico llevó a Archibald Sherwood al naciente Hollywood. Allí, con su famoso número El hombre silla que se levanta en el momento más inoportuno, encandiló a Charles Chaplin, que lo plagiaría a la menor ocasión. Fue el mismo Archibald, cuya inventiva no tenía fin, quien propuso a los grandes estudios sustituir las batallas de tartas por batallas de sillas. La idea no prosperó en el cine cómico, pero acabaría triunfando en el western. Años más tarde, la Academia reconocería sus múltiples méritos y le galardonaría con un Oscar sedente por su contribución al séptimo arte. En 1914 en Europa soplaban vientos de guerra, estallaba la Primera Guerra Mundial y los Sherwood partían al frente con sus sillas de campaña, dejando a las mujeres Sherwood al mando del negocio del espectáculo. Fueron ellas las que con su alegría y sus piernas darían paso a los felices años 20. Acabada la contienda, los teatros que no habían sido derruidos apenas tenían medios para poner en funcionamiento la calefacción. Intentando atraer nuevamente a un público, llamémosle frío, Oswald Sherwood inventó la butaca radiador, una silla de tubo conectada al agua caliente que posteriormente sería copiada y atribuida injustamente a Marcel Breuer. Años más tarde, el mismo Oswald Sherwood intentó perfeccionar su invento creando la silla de calefacción eléctrica, pero, una vez más, la práctica distó mucho de la teoría y su invento no funcionó como cabía esperar. Los circos no la incorporarían a su mobiliario, pero sí lo harían los centros penitenciarios del país. En los años 40, Bernard Sherwood creó en Babauizola, Sudáfrica, la primera escuela de circo parvulario, donde los hijos de todas las ramas Sherwood experimentarían e investigarían técnicas tradicionales y vanguardistas. Uno de sus alumnos más aventajados, Rufus Sherwood, recogerá la tradición investigadora de la familia. Primero creando la silla sin patas, rechazada con indiferencia en la Feria de Muestras de 1956. Y más tarde poniendo todo su empeño en la silla invisible. Pero cuando en el Festival de Circo de Montecarlo se presta a hacer una demostración de sus excelencias, no consigue encontrarla. La aparición del plástico supuso un golpe bajo para los Sherwood. Grupos ecologistas boicotearon sus espectáculos acusándoles de maltrato vegetal por utilizar sillas fabricadas con maderas nobles. Y por si fuera poco, nació el movimiento hippie, aupado por legiones de jóvenes que consideraban superfluas las sillas. Los Sherwood estaban desconcertados. Después de Woodstock, ya nada volvería a ser como antes para ellos.
En un golpe de genio típico del clan, Ferdinand Sherwood inventa la silla en la que se apoyaría la canción Protesta, contribuyendo así a la iconografía de la época. Hoy en día, la última generación de los Sherwood sigue sentándose en los escenarios de todo el mundo con un único objetivo, el más difícil todavía: entretener a su público.